Aleluya. La gloria de Dios está en este lugar. Y cuando la gloria de Dios está en este lugar, pueden suceder cosas maravillosas. Lo importante de este día no es la divulgación local. Lo importante de este día es que Dios puede hacer cosas maravillosas. Estamos reunidos en el nombre de Jesús y no en el nombre del local. Así que el local ha sido el método para que Dios te trajera hoy para darte aquello que tú necesitas. Amén. Yo quisiera que fueras una persona sensible al Espíritu Santo. Cualquier palabra de Dios para ti. Y cualquier palabra de Dios para ti es alimento para Dios. Yo creo que cuando se está predicando la palabra de Dios, hay gente que puede ser sanada, gente que puede ser liberada, o puede ser el momento que venga el Señor a buscarnos e irnos con Él. Amén. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesucristo? Amén. Que el Espíritu de Dios está en este lugar, que levanten la mano. Aleluya. Y digan aleluya. Aleluya. Yo quisiera compartir un texto que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y dice así: Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey, le dijo al rey de Siria: anda, ven y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida, para que éste me envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare de ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa más grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén y amén. Aleluya. Vemos, Naamán era un hombre valeroso, valiente. Era un hombre que Jehová dio a Siria victoria por medio de Naamán. Un hombre querido, un hombre respetado, un hombre que todo el pueblo lo admiraba. Los soldados, las milicias hablaban de las victorias de Naamán. Todo el mundo admiraba a Naamán, era alguien querido, respetado, amado. Los niños pequeños decían: cuando seamos mayores querremos ser como Naamán. Naamán, todas las personas que lo veían le hacían reverencia porque era el general del ejército de Siria. Era alguien importante porque por medio de él había tenido victoria Siria. Y la gente respetaba y quería y llamaba a Naamán. Y Naamán paseaba por Siria con su armadura, vestido, y la gente cuando él pasaba lo miraba y él sabía que lo miraban y él sabía que lo querían. Y no solo esto, sino que Naamán cuando comía en la casa del rey. Y Naamán comía con el rey.
Y Naamán era una persona que era valerosa, pero en extremo. Era alguien importante, alguien usado, pero sucede algo, que la Biblia pone un pero. Dice que después de esto, Naamán era leproso. O sea que todo lo que él hacía, todo lo que él tenía, cuando él peleaba batallas con su armadura, cuando él comía con el rey, cuando él caminaba con la gente de Siria, cuando él andaba por su ciudad y lo veían, pero llegaba una hora, que era la hora de la noche, que tenía Naamán que irse a casa y quitarse la armadura. Y cuando Naamán iba a casa y se quita la armadura, se pone enfrente del espejo y se empieza a quitar la armadura, la ropa, y enfrente del espejo él no ve a Naamán, sino que ve a un leproso. Aleluya. Y se queda él solo enfrente del espejo y él no ve a Naamán el valeroso, él no ve a Naamán con su armadura, sino ve a un hombre leproso. Hoy en día, hermanos, sucede esto en muchas iglesias. Hay personas que ocupan cargos corales, que ocupan cargos de diáconos, pastores, misioneros, evangelistas, maestros, que tienen una armadura que simboliza ese cargo que están llevando, que están haciendo la obra, pero en cambio están acostumbrados a vivir con el pecado interior que quizá nadie ve y ellos están practicando. Cuando están con su armadura son tremendos. Cuando se quitan la armadura quizá están enganchados en la red de internet, en la pornografía, quizá están enganchados a cosas muy malas, quizá están viciados a las máquinas tragaperras, quizá tienen vicios a escondidas, quizá a escondidas beben alcohol, quizá codician cosas que no son suyas, pero cuando se ponen la armadura ellos luchan, combaten, pero cuando se la quitan no queda esa persona, sino queda un estado leproso. Y esto es un problema muy grande que está sucediendo. Lo fuerte es que la mujer de Naamán, cuando va a la casa de Naamán con su marido, por la noche ella lo ve leproso. Pero ella se ha acostumbrado a vivir con la lepra de Naamán. La mujer de Naamán está acostumbrada a ver su lepra. Y cuando la mujer de Naamán ve su lepra, ella dice, bueno, cuando tiene la armadura es fuerte, es valiente, lo quieren todos. Y se ha acostumbrado, hermanos, a vivir con su lepra. Esta mujer ha envejecido viendo la lepra de Naamán y se ha acostumbrado. Y Naamán se había hecho una idea que tenía que ser así. El rey, cuando estaba delante del rey, aunque el rey sabía que era leproso, pero delante del rey se tapaba. Y sucede en las iglesias que se saben cosas ocultas que se dejan hacer porque tú no las ves, pero sabes que no se tienen que hacer, sabes que no son buenas, sabes que son peligrosas. Pero sucede algo, que trae cautiva a una muchacha de Israel allí a Siria y la coge para sirviente a la mujer de Naamán. Y cuando esta muchacha de Israel, esta muchacha del pacto de Abraham, esta muchacha consagrada a Dios, esta muchacha temerosa de Dios, aunque era joven, pero cuando ve y entra en casa de Naamán y ve en la habitación que hay un poco de sangre y ve que huele no muy bien, que huele mal, dice, aquí este hombre tan querido, este hombre está leproso. Y suelta la palabra que este hombre está leproso. Ya la gente se calla, la mujer vieja calla, que representan las iglesias religiosas, las iglesias viejas que se han acostumbrado a convivir con el pecado dentro de las iglesias, aunque ellas crezcan. Pero aquella mujer joven, aquella mujer de pacto de Dios, aquella mujer de que no es equivalente que tenga lepra. ¿Por qué no es equivalente que tenga lepra? Porque esta mujer tenía algo, ella veía que detrás de la vestidura había un hombre leproso. Amén. Pero detrás del hombre leproso había un corazón. Amén. Había un alma atrapada en la lepra, que detrás de la lepra estaba sufriendo, sabiendo que su vida se acortaba, que su camino de fin era muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y lo sabía Naamán, y este joven lo miró. Y va a soltar otra palabra, te voy a decir por qué sucede esto. Hoy en día hay dos extremos en las iglesias que no son buenos. Unos son los que se acostumbran a convivir con las personas pecando, dándoles cargos para que no se vayan, porque son importantes, porque traen gente o porque ofrendan. Y les dan cargos y los dejan ahí y se acostumbran a vivir con el pecado. Y el otro extremo, que tampoco es bueno, son aquellos que dicen, como me entere que esté pecando, le quito el cargo y lo echo de la iglesia. Ni uno ni otro es bueno. Pero la mujer joven que era de Dios suelta una palabra más bonita y le dice así a Naamán, si mi Señor fuera donde el profeta, le sanaría de su lepra. Amén. No le estaba diciendo que dejara el cargo, no le estaba diciendo que dejara su armadura,
armadura. ¿Sabes por qué? Porque Naamán sin la armadura era un leproso. Pero en cambio Naamán con la armadura y Dios le sana de la lepra, era Naamán con la armadura y era Naamán sin la armadura. Amén. Necesitamos hoy en día iglesias con una mente renovada, con una mente cerca de Dios, con una mente joven, que no seamos los que odiemos a los pecadores, sino que seamos los que odiemos el pecado, que seamos los que rescatemos a las iglesias que están tibias, religiosas, aquellas personas que tienen miedo a decir cuál es su lepra, porque tienen miedo que los quiten del cargo, porque tienen miedo que los quiten de pastorear, porque tienen miedo que los quiten de cantar, y ellos no quieren revelar cuál es su sitio, cuál es su forma. Pero bendita las iglesias renovadas, las iglesias de Dios, las iglesias que se mojan por la verdad, porque lo importante, iglesia, que tienes tú es que puedas salvar almas. Lo importante que tienes tú es que cuando Jesucristo venga de una nube, cuando Jesucristo venga de las nubes y nos lleve arrebatados con Él, hay una persona contigo y te diga: gracias a que tú me hablaste de Dios, gracias a que tú me dijiste la verdad, gracias a que tú me dijiste solución, hoy estoy aquí contigo.